Bienvenidos a un nuevo episodio del Chest Team. Acá estamos todos. Los canales, ¿cómo se llaman ustedes? ¡Viajar vale la pena! ¡Americano! Acabamos de salir, los chicos acaban de terminar su episodio un minuto atrás y ahora empieza este nuevo episodio, así que si quieren ver qué pasó antes, vayan al canal de Americano para verlo. Que fue y tremendo. antes el viaje vale la pena. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Es sorpresa, gente, quédense porque va a estar tremendo. Listo, arrancamos a la aventura. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Y lo primero es hacer cambio de conductor, o sea, cambio de equipo. Venimos ese y yo adelante para ir mostrándoles un poco el camino hasta donde estamos yendo. Ahora que tengo que Y van setear. todos los chicos allá atrás. Somos como una gran familia viajera. Una gran comunidad. Hasta las bolas el auto, estamos llenos de equipaje. Para ponernos en contexto, como vieron en el episodio nuestro anterior, llegamos a Costa Rica. Pero si están siguiendo este gran embarco, viajaron la pena Americano, ya estuvieron mostrando parte de Costa Rica. Así que si no, vayan a verlo porque está buenísimo todo lo que estuvimos recorriendo y viendo. Y lleno de naturaleza, de animales y cosas salvajes lindísimas, ¿no? Y motos. Y motos, y motitos, eso fue lo más divertido. Mucha playa. Dale, me dejaste a pata. Así es, en Puerto Viejo alquilamos 3 motitos y nos fuimos a recorrer las playas de Costa Rica, volviéndonos a convencer de que nuestro sueño pendiente de hacer un viaje en moto sigue vigente. Hoy es prácticamente el último día de este gran embarco, que lo extendimos de una manera. Hicimos de goma, ¿Por qué todo termina? Porque todo tiene que llegar a su fin, porque no queda otra, es así. Porque no podemos seguir viviendo juntos toda la vida. Casi un mes viajando juntos. Sí. Los chicos se van mañana todos, así que todavía yo no quiero decir quién ganó este gran embarco, pero me parece que ya teníamos a los ganadores de este gran embarco. Pero mañana les vamos a ir revelando a ver quién es el primero en irse, después quién es más y así. Pero bueno, este paso por Costa Rica, este plus que le metimos al final de Panamá y entrar a Costa Rica estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno porque no era algo para nada planificado y nos encantó. Hubo 2 plus, porque después del catamarán Sí. metimos Bocas del Toro. Sí. Y ahora Costa Rica, ¿sabes? Sí. Era como que no queríamos terminarlo y bueno, le seguíamos metiendo, así que... Y hay planes. Y hay Hay planes. Hay planes para el futuro. Siempre hay así que- planes. Hay muchos planes muy divertidos. Así que bueno, estén atentos. Esto nos hace acordar mucho las rutas de Ecuador, que eran muy así, muy montañosas, muy verdes, mucha vegetación. Y así seguimos camino por las rutas, hacia nuestro próximo destino en las montañas de Costa Rica. Pero como somos el Chest Team, no todo fue tan fácil. A medida que avanzábamos, la ruta se comenzó a complicar. Lo miro todo con ojos de MB también. Claro. Lo miro y digo, todo así. No sé si pasa. Claro. Nosotros sospechábamos de por qué Google, para llegar a un parque nacional, que quedaba a 22 kilómetros del último punto, nos decía 1 hora y pico. Bueno, yo creo que vamos a tardar 3, boludo. Sí, El vamos camino es totalmente off-road, o sea, no off-road, pero es totalmente fuera de las Camino, rutas sí. normales. También totalmente fuera del camino. Estamos Se complicados, puso ¿no? un poquito. Áspero. Sí, calle de tierra, angostita, había recién un camión atravesado, Precipicio. precipicio a la izquierda. Este precipicio. Esto y la carretera de la muerte, ahí no vas. Nada, tanto no, pero bueno, la idea era llegar por ruta a un lugar creyendo que era todo simple y fácil y no. Y no. Qué Hay raro, gente con que siendo viajero nos pase algo así, ¿no? No, Uno no. sigue Google Maps y te lleva por cualquier No pasa lado. nada. Hay gente con náuseas acá atrás. Sí. Hay gente que está. Sí, dice sí. Sí, Sí. Es un camino muy montañoso, muy de mucha curva y no está tan fácil. Acá para arriba me marca Google. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ese jodido. Caminando tenés que hacerlo. Aunque el camino era de ripio, se podía hacer y no era nada que no hubiéramos pasado antes con el MB. Y además, con este auto no podíamos tener problemas, o al menos eso creíamos. Es como si tuvieras una bebé. Algo así. Está
Camina de ripio con mucha pendiente y le está costando un montón al auto este. Está el mango pisado. ¿Cuál crees? Aguante la MB. Aguante la MB. Es un tractorcito ese MB. Sí. Subimos a la misma velocidad, pero más tranquilo. Aguante el tercero. Aguante el tercero. Recién también subía bien esa subida. Sí, eso es espectacular. Cuando andaba re bien. Sí. Claro. No era hacerla andar. Pequeño detalle. Y aunque avanzamos con algunos inconvenientes, esto no nos desanimó. Este barco ya se va, súbete que esperas. El gran embargo, aunque este viaje parezca locura. Aunque este viaje parezca locura. Qué tour pasar de la MB a esto para hacer caminos así, ¿eh? Con la MB los hacíamos y muchos peores, pero creo que estamos mucho más tranquilos ahora. Muy loco estar haciendo un camino, o sea, un camino de ruta, un viaje con todos rodanteros, ¿no? Porque típicamente somos todos viajeros rodanteros. Compartimos sentimiento en la subida, en las tornitas. El ripio. Uy, mirá este. ¡Oh! ¡No! Cada vez se complica más. Dale. Hay ruta, dale. ¿No hay más ruta? No, sí. Qué susto. Se está convirtiendo en un camino 4x4, cosa que no teníamos ni planes de hacer hoy. ¡Anda bien ahí! ¿Qué onda, gente? Estoy re cagado. Decí que no manejo. No sé si va a dejar de ver camino en algún momento, porque se pone cada vez peor. 4x4. ¡Me estás jodiendo, boludo! La puta madre. La puta madre. Mi mapa ni siquiera figuraba este camino. No, chicos. ¿Y si volvemos? Y sí, vamos a tener que volver. De hecho, no tengo potencia. Estoy al mango, ¿eh? ¿Pero cuántos kilómetros faltan? No sé, pero estoy pisando el mango, boludo. Pero yo lo vi al dibujo y dije, para mí son muy montañosos. Faltan 10 kilómetros para llegar y no vamos a poder llegar porque es solo para 4x4 y esta camioneta no es 4x4. Tenemos que volver un montón para atrás. A ver. No, volvamos. Sí, Pará. Con 3 votos seguimos. Pará, yo creo que lo sometemos a votación. Si hay alguien que quiere seguir, Yo seguiría hasta donde Es no que Chile sea siempre te va a decir 4x4. que sí, no te Sí, dejes boludo, decir ya eso. llegamos hasta acá. Si ya llegamos hasta acá, Chilu. No, el tema son las pendientes. Si hay una pendiente muy. El tema son los pendientes, pagar la luz, pagar el gas, esos son los pendientes. No creo que vayamos a hacerlo porque si es 4x4 no lo vamos a poder hacer, pero igual no veo que sea peligroso hasta ahora. pero dice Camino Peligroso, te avisó contigo. Sí, pero bueno, no es que vas a llegar al momento del peligro y no lo vas a ver. Bueno, que me den. Ahí empieza el peligro. O sea, No. lo vamos a ver y vamos a dar la vuelta. Que me den un lugar para dar la vuelta. Claro, el tema es que no hay ¿Qué lugar hacemos? para ¿Damos dar la vuelta? Yo ¿Dónde para está que la sigamos. rotonda? Yo creo que es para, Es para ahí, volver. ahí si lo agarrás con el guión nos quedamos. No, aparte acá no podemos pegar la vuelta, tenés que ir marcha atrás. Allá arriba se puede por ahí dar la vuelta. ¿Qué quieren? Podemos someter a votación. Bueno, avanzá un poco porque acá no. Lo que estamos viendo es dar la vuelta. Y avanzá, acá no O podemos. sea, está claro que si es 4x4 no lo vamos a hacer, pero... No, tal cual. Pero vos decís que arriba no se puede dar la vuelta, mi amor. ¿Qué? Para mí arriba No, se puede dar la está un vuelta. poquito de carrera. Ah, Es que ¿Vos decís que acá está más fácil? no, pero para dar la vuelta, a ver, espera. No, no está bueno. No, sí, no seguiría. Bueno, nos queremos matar, literalmente. Bueno, vamos a manejar No con sería esta la primera vez que le pasa a ninguno de todos No. nosotros. Nos pasó un montón de veces llegar a un lugar donde no se puede seguir cámara. Ahora nada. y que Google Maps te mande. no, capaz lo que tenemos que hacer es bajar por el peso, sí, yo digo que por el peso. Igual ahí atrás sin nivel, ¿eh? Bueno, está bien, sí, bajen todo. Pero el peso. Y yo voy a ir sin cinturón. Y vamos. Ah, claro. Baja las compus. Pará, bajamos la mochila, Sí, bajemos la mochila. Nada, tanto no, chicos. El motor. No, tampoco tanto, igual está bien el camino. Bueno, estamos re complicados. Google Maps nos mandó una vez más por un lugar que no era, un camino que no era. Me parece que se cancela el plan del día de llegar a un parque nacional. Porque nada, porque nos mandó por este camino y cualquier otro camino hay que hacer un desvío muy largo en este momento. Dar la vuelta. Ya no voy a poder subir tampoco. ¿Solo voy a decir que no? Es que no creo, me creo que me va a patinar. Pensá que estás bajando 250 kilos. Porque esa patinada está que. Ah, no, yo voy tirando el dron si querés. ¿Acá da? Sí. Esto es todo plano. No, ahí precipicio. No, Pi, me estás jodiendo, todo plano. No. Esto es plano. Sí, plano, plano. Acá puedes dar la vuelta. Acá, hasta acá. Acá es un agujero. No, acá hay un agujero, acá hay un agujero. Sí, por eso, hasta acá. Mirá, lo hacemos en muchas maniobras. Mirá, yo me pongo hasta donde tenés que ir. Pero ojo que acá hay un pozo. Claro.
O sea, no hasta importa, acá. pero ese pozo no es que me No, voy por a... eso, hasta acá. Sí, sí, acá lo puedo hacer, pero tengo que avanzar un poquito. Sí. Entrar acá. ¿Planeabas la MB de la vida viajera y Tenemos voluntaria? la suerte de agarrar siempre caminos de mierda para O variar. sea, yo le quiero decir a la gente que esto les pasó porque están con el chestín, por ahí no les hubiese pasado en otras Los, situaciones. los caminos se transforman en caminos de mierda cuando va manejando el chestín. Por lo menos No, no falta guachada. nada. No, Falta muy faltan 10 poquito. kilómetros. Mirá. Pero mirá lo que es, boludo, súper montañoso. A mí me da un poco de... Girá. Girá, ya podés girar. No, enderezá. Mirá, pues no sé cómo está acá, si se te encaja la rueda o no. Ahora anda derecho, Hasta acá tenés que venir. ¿Hasta donde estoy yo? anda derecho. ¿Derecho? Sí, derecho. Si seguís girando te vas a ir a ese pozo. Dale, 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 dale. No pasa nada. Sí, andá, no, yo te digo. Que no me da atrás para dar. Vení para acá, Bueno. vení para acá y ya hasta acá. Dale, anda derecho para atrás. Derecho, sí, o sea, Mirá, mirá acá, mirá acá. Seguí, 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 seguí. Seguí, 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 que hay tenés. Listo. Ahí está bien. Para adelante, yo te digo. Dale, 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 dale. Dale mucho más. Listo. Ahí ya salís. Para variar esto no salió como lo planeamos. Nos vamos a perder de conocer este parque nacional porque ya no nos va a dar tiempo, me imagino. Tenemos que llegar a San José hoy a devolver el auto y... nada, los chicos se van mañana. ¡Vamos! Salimos. Todavía podríamos haber seguido un poquito más, pero después por ahí se complica cada vez peor para dar la vuelta si realmente es para 4x4 y supongo que lo era. Si no, no habría estado el cartel y ya se venía poniendo feo por momentos. Sobre todo que tiene mucha pendiente el camino, mucho ripio, entonces patina. El auto viene súper pesado, tenemos todo el equipaje de los 7, no, de los 6. Y todo, bueno, y los 6, ¿no? Y encima acabamos de desayunar. Por encima el camino es se pone ahí muy angostito, muy de cornisa. Entonces no hay ni espacio para la maniobra. Todo venía relativamente bien hasta que empezó a estar relativamente mal. Se complicó el camino 4x4. Bueno, estas cosas nos suelen pasar a nosotros, así que optamos por dar la vuelta, volver y ver qué hacer. No sé, no tenemos planes en realidad. No, bajo, no sabemos qué vamos a hacer. Tenemos que reconfigurar el día. ¿Qué opinan ustedes? Vamos al lago. Yo seguiría. Bueno, ustedes, creo que los que nos conocen saben que yo hubiese seguido y que Andy hubiese seguido. No, para Y seguir. no sé si alguien más hubiese Cintia seguido. hubiera seguido, Cintia hubiera seguido. Bien, Cintia dice que no. Pero siempre me tocan estas cosas cuando estoy manejando. ¿Yo hubiera ido, dice? No. Ah, Yo no. si no éramos 3 y... Tenemos la regla de los 3 votos. Si hay 3 votos positivos se hace, Sí, pero no hubo. ¿Estamos todos? Estamos todos. Y así seguimos viaje, aunque algo decepcionados. Pero esto no iba a empañar nuestro día. Este grupo tan copado siempre encuentra la manera de ponerle onda al viaje, o al menos intenta. Nos bajó los ánimos la ruta intransitable. Me transformé en MB, boludo, tengo todos atrás. Tengo todos atrás, boludo, soy un MB. Está un paso de decir te quiero. Ay, hermoso. La libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me canta. Y así seguimos durante un largo rato, hasta que finalmente llegamos al segundo destino del día. Que baila el mar. Dado que ya no llegábamos al Parque Nacional, nos vinimos a ver una represa que hay por acá. La represa de Cachi. Miren qué impresionante las compuertas de este dique. ¿Y Chilu? ¿Qué hacemos? Vamos a irnos a comer, no hay mucho, no se puede pasar a bajar el dique. Tampoco se puede ver la parte del dique, solo las compuertas. Así que vamos a ir a un restaurante que hay acá cerquita a comer. Como no tenemos nada mejor que hacer, paramos a comer, gente. Pero mirá lo que es esto. Sí, sí, sí. Chupate este Mirá, casado. Por acá una ensaladita. Qué rico. Una pinta. Casado. Casado. Pero mira, Casado. ¿tiene piña? ¿Qué tiene acá? No, pepino me No, parece. no. No, casado ¿Querés con pollo. contar? Piña no El se casado le- es todo lo que acompaña Es como un arroz, zapallito. una ensalada, ¿cómo se llama? Poroto. Viene con plátano y después se le puede poner otras cosas. Se puede poner pollo, chuleta. El casado es una de las comidas más tradicionales de acá de Costa Rica y bueno, viene con todo esto, pero cambia la carne.
¿Saben por qué se llama casado? ¿Por qué? No, les pregunto. Acá la señora del restaurante nos contó por qué se llama casado este plato. Este plato ya existía de mucho antes de llamarlo casado, pero era mucho más incompleto. Por ahí tenía arroz, frijoles, alguna carne y nada más. Pero después se mejoró el platillo, se mejoró agregándole verduras, ensalada, fruta, para que sea bien variado. Que tenga todos los nutrientes que tiene que tener un plato bien completo. Lo hacía la mujer para agasajar al hombre, a su marido. Su casado. Entonces, a su casado, ¿no? Exacto. ¿Es algo así o Sí, tienen más sí. para agregar? Es como que la mujer acá Dicen costarricense está educada para chinear mucho a su marido, que es agasajarlo, Sí, como mimarlo. hacerle mimarlo. Entonces Cosas que así. esa es la manera de, con ese plato más completo lo agasajaba y por eso lo llamaban casado. Está rico, ¿no? Está muy bueno. Hicimos cambio de conductor designado. Ahora le tocó el turno a Andy como piloto y Sin como copilota. Estaría bueno que maneje No. bien. ¿Cómo? Estaría bueno que maneje bien el conductor, porque me está mareando. Lo que pasa es que eso tiene que ver con el ingeniero que No. diseñó la ruta. Pero es cierto, mi amor, que atrás se siente Sí, todo se mucho. siente mucho. Entonces tiene que ver con el ingeniero que diseñó el auto. Nos fuimos turnando por parejas sin ir adelante. Sí, es verdad. Así que bueno, estuvo muy divertido. No sabía qué decir. Todo lo que hicimos hoy fue manejar el auto, básicamente. Seguimos poniendo actitud al viaje. Ya llegamos a la ciudad de San José. Acabamos de llegar a la ciudad, estamos acá en San José y tenemos 85.000 millones Qué bárbaro, me han quilombo. de bolsos. Esto es el mochilero. No es fácil, ¿eh? Fácil. Y ahora vamos a volver al auto. Bueno, nos vamos a dejar el auto al aeropuerto. Porque la oficina del centro ya cerró. Podría ir una sola persona, dos a devolver el auto, ¿no? Pero bueno, estamos en esos momentos en que no nos queremos separar. Y vamos todos juntos, ¿no? Sí. Los 6 yendo a devolver el auto. Extendiendo la despedida Sí. a full. Y los momentos de karaoke del auto. Ya tenemos lista de reproducción. ¿Ya tienen? Sí. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste. ¿Qué dirán? El amor puede más. La chica no entiende por qué no nos bajamos del auto, pero Es no la, queremos es terminar. la última canción porque era una canción de cada uno. Claro, cada uno eligió una Tenemos que esperar canción que termine. para venir desde el hotel hasta acá Sí. y bueno, es la de Andy, esta es la última. Claro, pero ahora sí. Bueno, nos echaron del auto directamente. Hay que bajar, en algún momento tenemos que bajar. No podemos quedarnos escuchando música todo el tiempo. Hay que afrontarlo. El amor sobre todo, la diferencia social. Entre calentar. Estaría bueno saber si queda algo en el auto, ¿no? Suena acá. Viajar te hace feliz, viajen. Y sobre todo viajen con amigos. Sí, sobre todo con amigos. Sobre todo tener hijos, dijo. El vehículo no está full de combustible. No, pues no estaba full cuando me pegaron. Aún así te falta un octavo, tiene 6. Nos regalaron el combustible, había que llenarlo con un poquito y acá dijo la chica que eran $9 y no sé qué pasó, como que dijimos que era buena atención, que estaba todo bien y cuando vamos para allá me dice me regalo el combustible, está todo bien. Y vamos a agradecer en este momento a Andrés Osvaldo por su, Andrés Osvaldo. por su Es la ironía. primera persona que me dice Andrés Osvaldo después de Cintia. Porque fue toda una ironía. No, como ironía, no como ironía, yo no. O sea, Con mucha ironía él dijo que la atención había sido muy buena. dijo qué fue lo que más le gustó. Pero, pará. Y fue No, interpretada lo voy a invitar a la como gente me va a odiar, pero. ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Pueden bajarte del auto? No, nos cagó a palos para bajarnos del auto. Nos retó, me ¿Qué fue lo sentí, que más le me gustó? sentí en el colegio, boludo. ¿Qué parte no entendieron de que hay que bajarse del auto? No sé si no fui clara, pero se tiene que bajar acá. Quedó clarísimo. Pero bueno, ahora estamos agradecidos con la señora que nos perdonó la nafta. $14, podemos ir a cenar. Está bien. Acabamos de llegar de vuelta al hotel. ¿Y los chicos dónde están? ¿Dónde están los chicos? Es la pregunta. El tema es que nos tuvimos que separar porque no había Uber para llevarnos a todos juntos. Así que nos tuvimos que dividir en grupito de 4 y quedaron los chicos allá. Lo que pasa es que un Uber lo pedimos con el celular de ese y el otro con el celular de José y llegó primero nuestro Uber. Y se querían quedar solos los chicos. Se querían quedar solos.
Sí, Ah. vamos a dejarle el espacio. Gracias a Dios. Así que bueno, no sé, o los esperamos o nos vamos a comer, no sé, estamos en esa disyuntiva. Nos vamos a comer y les esperamos allá. Claro. Así terminamos el día comiendo en McDonald's. Lo único que está abierto a las 7 de la tarde. Ahí está, mira, un brindis. Nuestra última cena juntos. Termina este día y así termina la última cena de este gran embarco. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Vamos a decir que es un espectáculo. Hoy nos despertamos con ganas de recorrer San José y sin otra cosa que hacer aparte en San José, más que recorrerlo. Y acá estamos recorriendo las partes más históricas. No sabemos bien dónde estamos. Pero Estamos en la peatonal y ahora estamos llegando a alguna plaza principal que les vamos a mostrar. aparte, tenemos un tema que hoy es feriado, entonces está todo bastante cerrado, bastante muerto. Si bien hay algo de actividad, hay muchas cosas cerradas y no tiene la vida que suponemos que tiene los días, los feriados. Hoy aparte es un día muy especial porque se van nuestros amigos. Se van. Ahora en un ratito se van los chicos y más tarde se van los americanos. Así que estamos re tristes. Pero se queda el último, se queda el último ustedes. Es un día re triste, no nos queremos quedar solos acá sin ustedes. ¿Se puede decir que ganaron el gran embarco? Sí, sí. Porque Ganamos nos hoy. fuimos todos y quedaron ustedes. Definitivamente sí. Nosotros somos los que nos quedamos con la última bolsita de... Sí, la bolsita la bolsita final de comida que vamos con el llevando de último acá para papel de allá. compra. Los que se quedan con lo que queda del protector solar, el ojo. todo. Bueno, Son ustedes. tiene sus beneficios. Sí, sí, sí. Es re triste, pero bueno, nada, vamos a seguir recorriendo un poquito San José y les vamos a mostrar. San José está ubicado estratégicamente en el corazón del país, con una distribución urbana que refleja su historia influenciada por Europa. Es un punto de encuentro de culturas donde lo antiguo se fusiona con lo moderno. Su arquitectura ecléctica es testigo de su diversidad cultural, aunque a decir verdad, al ser feriado, la gente en la calle era menos de lo normal. Es una ciudad que no dejó de sorprendernos, y mucho más aún al encontrar este monumento en medio de una plaza. Miren esta transformación tremenda, ¿eh? Mirá, ¿Me mirás así? Marc Anthony, Mirá. Clark Kent. Marc Anthony, Auspicia Ray-Ban. Clark Kent. Tremendo. Se nota. Es una cosa. Genial. El copo es lo mejor. Son muy buenos los anteojos, muy buenos. Y ahora nosotros les vamos a hacer la pregunta que nos hicieron los chicos en su canal. Queremos saber qué es lo que más les gustó de este viaje y qué cambiaría. Sí, lo que más me gustó de este viaje es una cosa que dijeron ustedes, que es poder convivir 10 personas juntos de una manera muy natural, muy fluida, poder viajar o que nos gusten las mismas cosas. Todo fue muy fluido, muy lindo, como un viaje de egresados, pero de una manera muy tranquila. Todos tuvimos la posibilidad como de elegir cada momento, de viajar en armonía. Pero sí lo que cambiaría es lo que dijo Andy en el video de Americando, de que tener un tiempo más a solas, tranquilo. Por ejemplo, un día o unas horas para poder o editar o hacer lo que cada uno quiere. Por mí lo que me pasó es que siento que aprendí mucho de cada uno, como que me llevo una enseñanza de cada uno, de cada personalidad, y eso me re gusta porque me siento que, por ejemplo, en cuanto a las chicas, las sentí todas muy fuertes, muy valientes, y eso me dio valentía también. De hecho, empecé sin hacer snorkel y terminé haciendo snorkel por verlas, que me remotivaba. Lo que cambiaría es lo que decíamos de la alimentación. Me da pena no haber comido bien a lo último. Cuando estaban los chefs comimos 10.000 puntos, pero cuando se fueron la cagamos. Mucha galletita, mucho... Bueno, ahora estoy con juguito, que nunca suelo tomar esto, pero es como que ahí mucha cerveza algunos, Cuba libre. Comida, mucho alcohol, mucha comida procesada. Pero Claro. Y esa parte descuidamos un poquito. Sí, pero está bueno porque todo esto es un aprendizaje. O sea, era obvio que algunas cosas no iban a estar de todo bien porque es la primera vez que lo hacemos. Y gracias por invitarnos a Gran Embarco. Sí, la verdad fue gracias. algo muy lindo cuando recibimos la noticia y lo volvería a hacer. Sí, de una. Fue una de las mejores cosas. Yo sé que cuando sea viejita o llegue el momento de irme de este planeta voy a decir qué bien que hice en aceptar el Gran Embargo. Nosotros todos nos vamos a acordar, no, fue increíble cuando tuvimos la conversación con los chicos de che, a ver, invitamos a los amigos, ¿se vendrán o vendrán?
dijimos, para mí no van a venir porque están en su proyecto de Alaska y estaría buenísimo que vengan, pero yo no sé. Estábamos como cuando dijeron que sí al toque, fue como una felicidad, como, qué buena onda, qué cómodo que se prendan tan rápido al toque. La mayoría que esté viendo este video, cualquiera que esté en nuestro lugar hubiera aceptado. O sea, estar con ustedes, en el Caribe, en un catamarán, ¿quién no puede aceptar esto? Así que le voy a Para mí poner. un planazo, pero bueno, podría pasar que no. Puede pasar, pero... Si quieren conocer qué respondieron Andy y Sin de estas mismas preguntas, tienen que ir al canal de Los Chicos Americanos para ver las respuestas. Y si no, Ah, y esperá. nosotros también, nosotros respondimos. Les voy a poner la vara ahora alta para que vengan a Alaska. Tienen que venir a Alaska. Tenemos muchas ganas. Sí, porque ese es nuestro próximo proyecto, ¿eh? Ojo, estamos hablándolo de eso. Un gran Alaska. Sí, se viene el gran El Alaska. encuentro en Alaska. ¿Y ustedes vienen también? ¿Alaska? Sería una figurita arrepentida. Ay, bueno, Pero los queremos allá, ellos dejaron chicos. muy valioso acá en Alaska. Sí. Tengo otra cosa. Para mí tienen que ir ustedes a Alaska y arrancar la estanciera. ¡Qué presión, boludo! Eso significaría que no se vendió. O sea, Pero si no se- Y significaría que arranca. ¿tienen tiempo? Claro. Porque arrancarla después de un año. Tiene que ir con tiempo, chicos. Y con mucho WD-40. Puede ser muy divertido, hacer ahí un... Como el viaje de sábado de a ver si se lo da. Arranco, no arranca. Me gustó mucho lo que dijo Fer, eso de que a mí también yo sentí eso, que aprendí mucho de cada una, sobre todo porque con las chicas hablamos más, de todo el mundo aprendí un poco, pero con las chicas fue como por ahí conversaciones más profundas y veo mucha evolución en cada una de ellas y está buenísimo porque uno aprende de la evolución de los demás, por cosas que uno va contando del pasado, del presente y cosas que van pasando en la vida y como uno va aprendiendo y creciendo, así que eso está re bueno. Yo les agradezco un montón por todo lo que dejaron. Ay, gracias, Chilo. Abrazo a Chilo. Pero no importa. No importa, la queremos igual. Cerraron el video en un kiosco. Así que ya saben, si les gustó, suscríbanse. Suscríbanse al canal. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado tanto de este gran embarco como lo hicimos nosotros. Y acá ya estamos dejando San José, listos para ir al aeropuerto, acompañar a los chicos, ya que no saben quién nos va a llevar al aeropuerto. Eso es lo más lindo. Nos va a llevar al aeropuerto un gran seguidor de todos nosotros y que seguramente muchos de ustedes conocen porque está siempre muy presente en las redes, en los vivos, en todos lados. Y es el famoso Josie. ¿Cómo están? Un placer recibirlos en Costa Rica y bienvenidos a todos los que quieran venir. Un genio, así que bueno, nada, queremos agradecerte muchísimo por estar acá, por venirnos a ver y un gustazo conocerte personalmente. Igualmente. Josie también tiene todas las redes sociales, así que lo pueden seguir también por allá, tiene YouTube, así que nada, pueden ir a verlo también y contactarlo cuando vengan acá a Costa Rica. ¿Qué onda este barrio? Yo sin qué cómo es. Aquí esto es peligrosito. Sí, no, nos venimos al perro. Vinieron a meter a la boca del lobo. Un genio, Josie. Nos encontramos todos en un aeropuerto y ahora nos despedimos todos en un aeropuerto. Tal cual. Qué loco. Estos momentos, los aeropuertos siempre dan tristeza, Momento importante, último momento en el que estamos las últimas 3 parejas de Gran Embarco juntos. Y así, de a poco se terminaba esta etapa que había sido una de las más divertidas de los últimos años. Sabíamos que los íbamos a extrañar un montón, pero como confiamos en las rutas y el destino, no tenemos duda de que nos vamos a volver a reunir todos más adelante. Nos vemos en ¿Dónde? Alaska. ¿En Alaska? Qué momento tan triste, tan lindo, emocionante y triste a la vez, todos juntos. Ahí se fueron los siguientes nominados, ya se fueron sin llegar a la final. Llegamos a la final. Llegamos a la final. Destino americano a la final. Las dos parejas MBeras. Es verdad. La MB llegó a la final. Ahora sí, pasaron un par de horas acá en el aeropuerto, estuvimos ahí pasándonos videos y fotos con los chicos, pero ahora llegó
la hora de que pierdan los próximos. Nos toca irnos. Para mí, Llegamos a la final, gente. Llegaron a la final pero perdieron porque ahora se van del gran embarco. Yo con el segundo puesto estoy feliz. yo creo que me muestran que hay en la bolsita, ¿eh? Claro, el que se queda con la bolsa, como les decíamos. El que gana el gran Esta embarco se queda con la bolsa bolsa. viene desde el barco paseando con nosotros por todos lados, con lo que nos va quedando de restos. ¿Qué cosa es? Paseo por Panamá. Ya no tiene desastre esa bolsa. Vamos a extrañar mucho a los chicos. Sí, nosotros también los vamos a extrañar. Esperamos realmente encontrarlos en Alaska, ojalá. Nosotros a los chicos ya los conocíamos, ya los queríamos, ya nos caían bien porque ya habíamos convivido con ellos un par de días. No mucho, pero bueno. Bahía suficiente. Blanca. Bahía Bahía Blanca. Blanca, sí. Al principio del viaje de ellos, o sea, imagínense hace cuánto. Mandamos un saludo a Fede y De Betina Bahía que nos prestaron la Blanca. casa. Gracias, Sí, Fede y es verdad. Betina, muy buena la casa. Lo habíamos pasado muy bien y nada, nos encantó poder haber pasado tantos días con ustedes de vuelta, haber convivido, aparte mucho más porque los pudimos conocer mucho más. Son muy divertidos los dos, ustedes ya lo saben, porque siempre la gente me dice qué divertidos son Fede y José. Y son más divertidos en persona, como siempre digo. Eres una dulce total, es un amoroso, tenés mucha empatía. Sos un genio, muy divertido, tiene una creatividad. Gracias por toda la buena onda, la energía. Gracias por toda la buena onda. Solo pasarlo. No. Somos los ganadores finalistas de este gran embarco, los que Nos quedamos con la copa. nos quedamos con la copa, con el premio mayor, los que no nos fuimos, porque nosotros nos quedamos todavía acá en Costa Rica unos días más, y a ver cómo sigue esta aventura, porque la verdad que en este momento, si les somos sinceros, ni siquiera nosotros sabemos cómo sigue esta aventura. No tenemos idea. Solo sabemos que nos vamos a quedar acá 2 días editando y terminando el próximo episodio para que ustedes puedan ver cómo sigue este gran embarco, que o sea ya lo van a haber visto hace varias semanas y después de ahí quién sabe. Tenemos que ver a dónde sacamos pasajes, nos vamos a buscar el barco. Si quieren saber cómo sigue esta historia, vean el próximo episodio. Exacto, no se lo pierdan porque se vienen un montón de cosas que ni siquiera nosotros sabemos, así que va a estar tremendo. El Chestín nunca va a dejar de sorprenderlos, así que quédense. Gracias a todos ustedes por habernos bancado y apoyado en todo este gran embarco, por haber seguido los episodios de todos los canales, por haber estado ahí siempre haciendo el aguante, Incondicionalmente, todo el tiempo. incondicionalmente. Obviamente a los nuevos, bienvenidos nuevamente por estar con nosotros. Se vienen más aventuras y se viene mucho más Chestín. Así que quédense, síganos, que ahora se viene todo el viaje en barco. Nos vemos. Gracias a todos. El gran embarco, la vida es una linda aventura. El gran embarco, gózala como fruta madura.